Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el impuesto al patrimonio aquí en Colombia. Exacto. Con la Ley 2277 de 2022, esto ya se volvió permanente. No es algo de un año sí y otro no. Y eso cambia bastante las cosas, ¿no? Entonces, la idea es entender bien qué significa esto. Sí, vamos a ver quiénes lo pagan, cómo se calcula esa base, las tarifas para 2025, fechas importantes, todo basado en la norma y el famoso formulario 420. Perfecto. A desglosar este impuesto que, afecta a los patrimonios más altos. Arranquemos por ahí, por lo básico. ¿Quiénes exactamente tienen que declarar y pagar esto en 2025? Pues mira, principalmente son las personas naturales y también las sucesiones ilíquidas. O sea, los patrimonios de gente que falleció y aún no se reparten. Eso mismo, y aplica tanto si son residentes fiscales aquí como si no lo son. El punto clave es el patrimonio líquido. ¿Y cuánto tiene que ser ese patrimonio líquido? Tiene que ser igual o mayor a 72,000 VT, calculado al 1 de enero de cada año. Para 2025, esas 72,000 VT son como 3,585 millones de pesos. Una cifra considerable. Sí. Y ojo, que esto incluye también a los que están en el régimen simple de tributación. Ah, mira, también los del simple. ¿Y qué pasa con entidades de afuera, empresas extranjeras? Bueno, algunas sociedades o entidades extranjeras que no declaran renta acá, pero sí tienen ciertos bienes en Colombia. ¿Cómo qué tipo de bienes? Pues inmuebles, yates, obras de arte, derechos mineros o petroleros, ese tipo de activos. Ahí sí podrían estar sujetas. Entiendo. ¿Hay excepciones? Sí, claro. Si lo único que tienen son, por ejemplo, acciones en sociedades colombianas, o cuentas por cobrar, o inversiones de portafolio. Ahí quedan excluidas, siempre que cumplan las normas cambiarias, obviamente. ¿Y si un no residente tiene un negocio aquí, un establecimiento permanente? Ah, buena pregunta. En ese caso, es el establecimiento permanente el que declara por esos bienes que posee el no residente acá. Vale, clarísimo quién es. Ahora, el cálculo. ¿Sobre qué valor se paga? ¿Cómo llegamos a esa base gravable? Pues se parte del patrimonio bruto al 1 de enero. O sea, todos los bienes y derechos que tenga la persona valorados fiscalmente. ¿Y luego? Y a eso se le restan las deudas que estén vigentes a esa misma fecha. El resultado es el patrimonio líquido. Esa es la base. Pero me imagino que hay reglas específicas, detallitas. Sí, siempre los hay. Una importante para las personas naturales. Pueden excluir una parte del valor de su casa. ¿Cuánto se puede excluir? Las primeras 12,000 VT del valor patrimonial de la casa o apartamento donde viven. Es un alivio importante. Definitivamente. Y otro punto clave. Mencionaste la valoración de acciones. Sí. Ahí hay que tener cuidado. Para acciones de sociedades colombianas que no cotizan en bolsa. Que son muchas. Exacto. Generalmente se usa el menor valor entre el costo fiscal ajustado y el valor intrínseco que sale de la contabilidad de la empresa. Eso suena algo complejo de determinar a veces. Puede serlo, la verdad. Necesita buen soporte. Ahora, si las acciones se cotizan en bolsa es más fácil. Se usa el promedio de cotización del año anterior. ¿Y si son acciones de empresas extranjeras? Esas van por su costo fiscal. Y también hay reglas para cosas como trusts o fiducias en el exterior. Se asimila a derechos fiduciarios. ¿Quién declara ahí? Normalmente el fundador o su sucesión, o los beneficiarios si no se identifica a los primeros. Y para inmuebles de quienes no llevan contabilidad, se toma el mayor valor entre varios. Costo de compra, costo fiscal, autoavalúo o avalúo catastral. El que esté vigente al 1 de enero. Ok, base definida. Hablemos de tarifas. ¿Cuánto toca pagar en 2025? Bueno, son tarifas marginales, progresivas. Empiezan en 0% hasta las 72,000 VT de patrimonio líquido. O sea, por debajo de ese umbral, nada. Nada. Luego, sobre lo que exceda esas 72,000 VT y hasta 122,000 VT, la tarifa es del 0,5%. Medio punto porcentual sobre ese tramo. Exacto. Después, entre 122,000 y 239,000 VT, la tarifa sube al 1% sobre ese exceso, más un valor fijo en VT. ¿Y para los patrimonios más altos? Para lo que supere las 239,000 VT, la tarifa es del 1,5% sobre ese excedente, más otro valor fijo, más alto, también en VT. Pero ese 1,5% tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Hay que recordarlo. Exacto. Muy importante ese punto.
Esa tarifa del 1,5% aplica solo hasta el año gravable 2026. ¿Y después qué pasa? A partir de 2027, la tarifa máxima baja será del 1% para todos los patrimonios que superen las 122.000 VT. Desaparece el trama del 1,5%. Bien, eso es clave para planificar. Ahora, fechas para 2025. ¿Cuándo se declara y se paga esto? A ver, se usa el formulario 420, como decíamos. La declaración y el pago de la primera cuota, que es el 50%, ¿Cuándo vence? vence entre el 12 y el 23 de mayo de 2025. La fecha exacta depende del último dígito del NIT. Mayo. ¿Y la otra mitad? La segunda cuota vence el 12 de septiembre de 2025. Son dos momentos clave en el año. Fechas relativamente cercanas, hay que tenerlas en el radar. Y si alguien no cumple, ¿qué consecuencias hay? Pues mira, las sanciones pueden ser bastante altas. Si no se declara, la sanción puede llegar hasta el 160% del impuesto, aunque es reducible, claro. ¿160%? ¡Es muchísimo! Sí, también hay sanciones por declarar tarde, las típicas de extemporaneidad, y por inexactitud, ¿Qué sería inexactitud aquí? omitir activos, por ejemplo, o incluir deudas que no existen para bajar la base. La sanción por eso puede ser del 15% del valor de lo omitido o lo falso. Y mencionaste algo de consecuencias penales. Sí, si esa inexactitud, esa omisión o inclusión falsa supera los 1.000 salarios mínimos mensuales, ya podríamos estar hablando de posibles implicaciones penales además de la multa. Y bueno, siempre hay una sanción mínima, que son 10 VT. Queda claro que las consecuencias no son para tomárselas a la ligera. Entonces, resumiendo un poco los puntos clave, este impuesto al patrimonio ya es permanente en Colombia. Sí, ¿no? Tiene reglas de valoración que pueden ser complejas, sobre todo para acciones no listadas o la vivienda. Definitivamente. Las tarifas son progresivas, con ese tramo temporal del 1,5% que va hasta 2026. Exacto. Luego baja al 1%. Y las fechas para 2025 son mayo para declarar y pagar la primera cuota y septiembre para la segunda. Eso es. Y como vimos, el cumplimiento es fundamental porque las sanciones por no hacerlo bien, pues pueden ser muy costosas. Totalmente. Y esto me deja pensando. Ahora que el impuesto es permanente y con la complejidad que implica valorar ciertos activos o entender bien cómo funcionan estructuras como los trusts afuera, ¿cómo pueden las personas, digamos, con patrimonios altos, planificar bien sus activos legalmente, claro, frente a esta realidad tributaria que ya se quedó? Es una excelente pregunta. Sin duda, la planificación patrimonial y fiscal se vuelve aún más relevante y estratégica a largo plazo. Un tema que seguro seguirá dando de qué hablar.